A principios de 2019, Estela tenía 68 años y seguía despertándose antes del amanecer, como lo había hecho desde los 20. Esa mañana, estaba en su cocina preparando un café fuerte en una vieja tetera de aluminio que crepitaba al hervir el agua. La casa estaba al lado del taller de carpintería que ella y su esposo, Walter, habían construido a lo largo de más de 4 décadas. Su rutina era sencilla: café, un breve paseo por el patio y luego una visita al taller para ver si habían llegado los empleados. Para un extraño, parecía simplemente una señora organizada y disciplinada. Pero quienes conocían su historia sabían que esta mujer de porte firme había construido un imperio de madera, aserrín y perseverancia. Cada mueble que salía de allí llevaba consigo un pedazo de su vida. La empresa empezó siendo pequeña, casi invisible para el resto de la ciudad. Era, literalmente, un garaje reconvertido con herramientas usadas que Walter compraba en mercadillos de antigüedades. Los primeros años, el dinero apenas alcanzaba para pagar las facturas. Estela recordaba una época en la que tenían que elegir entre comprar madera o pagar la luz. Aún así, nunca dejó de creer que el negocio prosperaría. Era ella quien llevaba la contabilidad por las noches, sentada a la mesa de la cocina, con una libreta llena de números y manchas de café. Poco a poco, el taller fue creciendo. Primero llegaron 2 empleados, luego 5 y después un almacén más grande. Sin darse cuenta, la pequeña carpintería ya era una empresa respetada en la región. En esa etapa de su vida, Estela creía que por fin había alcanzado el punto de cosechar los frutos de tanto esfuerzo. Sus hijos ya eran adultos y seguían sus propios caminos. Rodrigo, el mayor, siempre había sido extrovertido y hablador. De esos que entran en una habitación y parecen dominar el espacio en cuestión de minutos. Le gustaban los negocios, las grandes ideas y hablar de expansión. Melissa, la hija menor, era más discreta, con una mirada atenta que parecía percibir detalles que otros pasaban por alto. Estela estaba orgullosa de ambos. Para ella, todo lo que había construido existía precisamente para que sus hijos pudieran tener una vida más tranquila que la suya. Por eso, cuando Rodrigo anunció que quería organizar una fiesta sorpresa para celebrar el 40 aniversario de bodas de sus padres, Estela se emocionó profundamente. La celebración tendría lugar en una hermosa casa de campo que la familia usaba ocasionalmente para reuniones. Dijo que quería reunir a parientes, viejos amigos e incluso a algunos empleados de la empresa que habían estado con ellos desde el principio. Estela fingió sorpresa al escuchar la idea, pero en el fondo estaba conmovida. Era raro ver a Rodrigo organizando algo tan sentimental. Parecía una forma sincera de reconocer la vida que ella y Walter habían dedicado a su familia. El día de la fiesta, la casa de campo estaba iluminada con pequeñas luces que colgaban de los árboles, creando cálido resplandor que recordaba vagamente a las luciérnagas. Largas mesas estaban cubiertas con manteles ligeros y repletas de platos de comida casera preparada por los familiares. Se oían risas, música suave y esa animada conversación que surge cuando personas que no se han visto en mucho tiempo se reencuentran. Estela caminaba entre los invitados con una sonrisa casi permanente en el rostro. De vez en cuando se detenía, miraba a su alrededor y parecía intentar memorizar cada detalle de aquel momento. Walter también parecía feliz, aunque era un hombre naturalmente reservado. Tenía esa expresión serena de quien prefiere observar en silencio mientras las cosas suceden a su alrededor. En cierto momento de la noche, mientras conversaba con 2 ex empleados cerca del balcón, dejó que su mirada recorriera la sala. Fue entonces cuando algo llamó su atención. No era nada dramático, nada obvio, solo un pequeño detalle que parecía fuera de lugar en aquel ambiente festivo. Rodrigo estaba sentado en una mesa auxiliar, un poco apartado de los demás. A su lado se encontraba el abogado de la familia, un hombre delgado con gafas finas que solía ocuparse de los asuntos legales de la empresa. Ambos se inclinaban sobre unos papeles, hablando en voz baja. Hasta ese momento, nada habría parecido extraño.
de no ser por la forma en que Rodrigo intentaba ocultar parcialmente los documentos bajo la mesa. Walter vio claramente cuando su hijo firmó algo rápidamente y le entregó los papeles al abogado. Con un gesto apresurado, Walter frunció el ceño durante unos segundos. No era un hombre desconfiado por naturaleza, pero había dedicado toda su vida a los negocios y había aprendido a percibir cuando algo parecía fuera de lo común. Aquella escena se le quedó grabada en la cabeza como una canción pegadiza e inolvidable. Aún así, decidió no decir nada en ese momento. Era una fiesta. No quería estropear el ambiente con sospechas que podrían no significar absolutamente nada. Más tarde esa misma noche, mientras los invitados comenzaban a despedirse y el silencio volvía poco a poco a la casa de campo, Walter le comentó a Estela, con naturalidad, lo que había visto. Habló con ligereza, casi como si le contara un detalle sin importancia. Pero algo en su descripción hizo que Estela sintiera una ligera opresión en el pecho. No era miedo, exactamente. Era más bien una sensación de inquietud, de esas que aparecen sin motivo aparente y se quedan grabadas en la mente. En los días siguientes, aquella breve conversación empezó a cobrar importancia en la memoria de Estela. Primero, un recuerdo aislado. Luego, otro. Pequeños momentos en que Rodrigo aparecía con documentos para que ella firmara. Siempre con prisa, siempre diciendo que era solo papeleu juchinariu. En aquel momento, no cuestionó nada. Confiaba en su hijo casi automáticamente. Pero ahora, al recordar, algunas de esas situaciones empezaron a parecerle extrañamente calculadas. Y fue precisamente entonces cuando una duda silenciosa comenzó a crecer en su interior, una duda que, en poco tiempo, cambiaría por completo la forma en que veía a su propia familia. En los días posteriores a la fiesta, Estela intentó seguir con su rutina como siempre, pero algo era diferente en su interior. Era como si algo hubiera cambiado en su percepción del mundo. Un martes por la mañana, particularmente tranquilo, entró al taller de carpintería poco después de las 7, como de costumbre. El olor a madera recién cortada ya llenaba el cobertizo, y el sonido constante de una de las lijadoras eléctricas de los empleados creaba ese ruido familiar que siempre la hacía sentir como en casa. Durante décadas ese entorno había representado seguridad para ella. Cada banco de trabajo, cada herramienta colgada en la pared, cada marca en el suelo de cemento contaba una parte de su historia con Walter. Pero ese día, mientras caminaba lentamente entre los bancos de trabajo, se encontró recordando las palabras de Walter de la noche de la fiesta. La imagen de Rodrigo sentado con el abogado volvió a su mente con una claridad incómoda. Era extraño, porque Rodrigo siempre había tenido una actitud segura, casi demasiado convincente, pero nunca le había dado ningún motivo real para desconfiar de él. Sin embargo, el recuerdo de aquella firma apresurada, casi oculta bajo la mesa, le parecía cada vez más fuera de lugar cuanto más lo pensaba. Más tarde esa mañana, Rodrigo apareció en el taller con su habitual entusiasmo exagerado, hablando en voz alta y gesticulando como si siempre estuviera presentando un proyecto importante. Llevaba un maletín de cuero oscuro que Estela nunca había visto. Tras unos minutos de conversación trivial sobre la empresa, abrió el maletín y colocó algunos documentos sobre su escritorio. Dijo que eran solo actualizaciones burocráticas relacionadas con la administración de las propiedades familiares. Hablaba rápido, como alguien acostumbrado a convencer a los demás antes incluso de que tengan tiempo de preguntar. Estela escuchaba en silencio, pero por primera vez en muchos años no cogió la pluma de inmediato. En cambio, pasó unos segundos observando el rostro de su hijo. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero en ese momento algo en su interior le susurró que tal vez era hora de mirar esas páginas con más detenimiento de lo habitual. Esa misma tarde, después de que Rodrigo se marchara, Estela llevó los documentos a la cocina y los extendió cuidadosamente sobre la mesa de madera donde había organizado las cuentas de la empresa desde los tiempos del viejo taller. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, iluminando las hojas de papel de una manera casi teatral.
como si resaltara palabras específicas entre tantos términos legales complicados. Estela nunca había sido experta en lenguaje jurídico, pero 40 años lidiando con contratos, proveedores y acuerdos comerciales le habían enseñado lo suficiente como para reconocer cuando algo parecía demasiado amplio. Mientras leía, una extraña sensación comenzó a crecer en su estómago. Algunas de esas cláusulas otorgaban a Rodrigo poderes administrativos mucho mayores de los que recordaba haber autorizado anteriormente. Había menciones de decisiones financieras, gestión de cuentas e incluso autorización para negociar propiedades en nombre de ella y Walter. Esto no parecía una simple actualización burocrática. Era más bien una transferencia silenciosa de autoridad. Durante unos minutos, Estela se quedó mirando el papel sin leer realmente nada más. El silencio de la casa se sentía pesado, roto solo por el sonido lejano de un camión que pasaba por la carretera. Intentó racionalizar la situación. Quizás solo se trataba de un ajuste temporal para facilitar la gestión de la empresa. Quizás Rodrigo solo intentaba ayudar. Aún así, el recuerdo de la escena de la fiesta volvió a su mente, con más fuerza esta vez. Aquella firma oculta, aquella conversación en voz baja con el abogado. Estela respiró hondo y apoyó las manos sobre la mesa. Por primera vez en muchos años, una pregunta que jamás se había planteado sobre su propio hijo comenzó a aflorar lentamente. ¿Y si Rodrigo estaba tramando algo que ella aún no comprendía del todo? Esa noche, Estela tardó más de lo habitual en conciliar el sueño. La casa estaba en silencio. Ese silencio que solo existe cuando toda una vida se ha vivido entre sus paredes y todo parece descansar al mismo tiempo. Walter ya se había dormido en el dormitorio, su respiración lenta y pesada como la de alguien que ha pasado todo el día trabajando en el taller. Pero Estela permanecía sentada en la cocina con papeles extendidos frente a ella. La lámpara amarilla sobre la mesa creaba una luz suave que acentuaba las sombras en los rincones de la habitación. Sostenía una de las hojas con cuidado, como si manipulara algo demasiado frágil para manejarlo con descuido. Mientras releía aquellas cláusulas complicadas, su mente comenzó a divagar hacia recuerdos muy antiguos de Rodrigo de niño. Lo recordaba corriendo por el cobertizo del viejo garaje cuando tenía unos 6 o 7 años, con los bolsillos llenos de tornillos que robaba a escondidas del banco de trabajo de su padre. También recordaba las tardes en que insistía en ayudar a lijar trozos de madera, aunque solo causara más desorden que otra cosa. Esa imagen del niño curioso, orgulloso del negocio familiar, parecía completamente incompatible con la inquietud que ahora crecía en su interior. Le costaba aceptar que el mismo niño que solía dormir en el sofá del taller mientras ella terminaba hojas de cálculo pudiera estar involucrado en algo turbio. Sin embargo, cuanto más pensaba en cómo Rodrigo había insistido en que firmara documentos en los últimos meses, más ingenua le parecía esa confianza automática. Siempre aparecía con prisa, casi siempre al final del día, cuando Estela ya estaba demasiado cansada para analizar cada detalle. Y siempre estaba el mismo discurso: tranquilizador es solo un trámite. Mamá. Esa frase resonaba ahora en su cabeza como una pequeña mentira repetida muchas veces. Por primera vez en muchos años, Estela se dio cuenta de que tal vez había confiado demasiado simplemente porque quería. Creer que su hijo jamás haría nada que pusiera en peligro todo lo que ella y Walter habían construido juntos. A la mañana siguiente, Estela tomó una decisión silenciosa que nadie más en la casa notó en ese momento. Se despertó temprano, preparó café, como de costumbre, y charló con Walter sobre asuntos de negocios, pero optó por no mencionar de inmediato los documentos que había leído la noche anterior. No porque quisiera ocultarle algo a su esposo, sino porque aún necesitaba comprender mejor lo que estaba sucediendo antes de crear una alarma innecesaria. Después de que Walter se fue al taller, Estela regresó a la mesa de la cocina con una taza de café aún caliente en las manos y comenzó a releer cada página con más calma. Esta vez, también, tomó una carpeta vieja donde guardaba contratos antiguos de la empresa y algunos documentos legales de años anteriores. Al comparar los papeles,
Algunas diferencias comenzaron a hacerse evidentes de una manera que le aceleró el corazón. Los nuevos poderes notariales eran mucho más completos. Había términos como autoridad irrevocable, representación plena y capacidad de decisión administrativa plena. Palabras que parecían insignificantes para alguien que no estaba familiarizado con este tipo de documento, pero que, para alguien con décadas de experiencia dirigiendo un negocio, tenían un peso enorme. Eso significaba que, con esas firmas, Rodrigo podía tomar decisiones financieras importantes en nombre de ella y Walter sin necesidad de consultarles directamente. Estela apoyó los codos en la mesa y se quedó mirando fijamente un punto en la pared durante unos segundos. Era como si una niebla lenta comenzara a disiparse en su mente. Pequeños episodios de los últimos meses se empezaron a adquirir nuevos significados. Rodrigo insistiendo en centralizar las decisiones. Rodrigo preguntando por los detalles de las cuentas bancarias de la empresa. Rodrigo sugiriendo vender algunas propiedades antiguas para simplificar la gestión. Hasta ese momento, todo parecía simplemente la iniciativa de un hijo interesado en ayudar a sus padres a reducir sus responsabilidades con la edad. Ahora, sin embargo, esos mismos recuerdos empezaban a formar un patrón que Estela aún no quería aceptar. Del todo, pero que ya no podía ignorar. En los días posteriores a la fiesta, Estela intentó retomar su rutina como lo había hecho durante décadas. Pero algo en su interior ya no funcionaba con la misma tranquilidad de antes. Era como si una pequeña e invisible grieta hubiera aparecido en un muro que siempre había parecido demasiado sólido para romperse. Aquella mañana de martes, entró en el taller de carpintería con su paso firme habitual, cruzando el cobertizo mientras el aroma a madera recién cortada llenaba el aire. El sonido de las sierras y lijadoras eléctricas creaba ese ruido constante que durante 40 años había sido prácticamente la banda sonora de su vida. Los empleados de toda la vida la saludaron respetuosamente, algunos llamándola Doña Estela con ese cariño que solo surge tras décadas de trabajar codo con codo. Pero mientras caminaba entre los bancos de trabajo, su mente estaba lejos. La imagen de Rodrigo sentado con el abogado durante la fiesta volvía una y otra vez a su memoria, como una pequeña película muda que no podía apagar. No era solo la firma, era la forma en que parecía estar escondiendo los papeles. Rodrigo siempre había sido un hombre seguro de sí mismo, incluso excesivamente confiado, y nunca había tenido la costumbre de actuar con discreción. Esto era completamente inusual en él. En medio de estas reflexiones, Rodrigo apareció en el taller a media mañana, con un maletín de cuero oscuro y una sonrisa animada que parecía demasiado grande para él. ¡Momento! Empezó a hablar de proyectos, de la expansión de la empresa y de algunas actualizaciones burocráticas que debían resolverse. Mientras explicaba, sacó unos documentos del maletín y los colocó sobre el escritorio de Estela con un gesto rápido. Durante años, ella simplemente habría tomado el bolígrafo y firmado sin pensarlo 2 veces. Pero ese día algo cambió. Estela tomó los papeles, pasó tranquilamente la primera página y comenzó a leer. Fue un gesto simple, casi banal, pero en ese momento aún no imaginaba que esa pequeña demora en firmar los papeles sería el primer paso para descubrir algo que cambiaría por completo la forma en que veía a su propio hijo. Esa tarde, después de que Rodrigo se marchara diciendo que volvería al día siguiente a recoger los documentos firmados, Estela se llevó los papeles a casa. Los colocó todos sobre la mesa de la cocina, el mismo lugar donde durante décadas había organizado cuentas, contratos y decisiones importantes de la empresa. Saoji. La tarde entraba a raudales por la ventana, iluminando el papel con una luz dorada que resaltaba ciertas palabras de una manera casi inquietante. Estela no era abogada, pero tenía la suficiente experiencia como para darse cuenta cuando un documento parecía más complejo de lo que debería ser. Mientras leía, una extraña sensación comenzó a formarse en su estómago. Algunas cláusulas hablaban de autorización para tomar decisiones administrativas en nombre de ella y de Walter. Otras mencionaban representación financiera y poder de negociación sobre propiedades.
Esto no parecía una simple actualización de documentos de la empresa, parecía mucho más exhaustivo. Estela se recostó en su silla y miró las páginas durante unos minutos sin leer nada. El silencio de la casa se sentía pesado, roto solo por el sonido lejano de un coche que pasaba por la calle. Intentó racionalizar. Quizás Rodrigo solo estaba intentando facilitar la gestión del negocio. Quizás esto era común en los negocios familiares cuando los hijos comenzaban a asumir más responsabilidades. Aún así, algo seguía inquietándola. El recuerdo de la escena en la fiesta volvía una y otra vez, esa firma oculta, esa conversación en voz baja con el abogado. Estela acarició la mesa de madera, como solía hacer cuando estaba absorta en sus pensamientos. Era una vieja costumbre que Walter siempre decía que había heredado de sus días lijando muebles en el taller. Por primera vez en muchos años, Estela se dio cuenta de que tal vez se enfrentaba a algo que requería más que confianza automática. Tal vez era hora de observar con más detenimiento lo que siempre había aceptado sin cuestionar. Esa noche, a Estela le costó conciliar el sueño. Walter ya estaba en el dormitorio, recostado de lado como siempre, respirando profundamente después de un largo día en el taller de carpintería. Pero Estela permanecía sentada en la cocina con los documentos extendidos frente a ella. La lámpara amarilla sobre la mesa proyectaba sombras, suaves que parecían hacer que la habitación estuviera aún más silenciosa. Tomó una de las hojas y comenzó a releerla con más atención, mientras sus ojos recorrían aquellas líneas llenas de términos legales. Su mente comenzó a divagar hacia viejos recuerdos de Rodrigo de niño. Lo recordaba corriendo por el viejo garaje que servía de taller cuando tenía unos 7 años, siempre con las manos sucias de aserrín y el rostro iluminado por la curiosidad. Rodrigo siempre había sido un niño enérgico, de esos que hacen 1000 preguntas y parecen querer descubrir el mundo entero antes incluso de crecer. Estela también recordaba las tardes en las que insistía en ayudar a Walter a cargar trozos de madera, que eran casi más grandes que él. Estos recuerdos siempre habían sido motivo de orgullo para ella. Rodrigo parecía destinado a continuar el legado familiar. Fue su hijo quien mostró interés en el negocio, quien hizo planes y habló sobre el futuro de la empresa. La idea de que ese mismo chico pudiera estar involucrado en algo malo parecía casi imposible. Aún así, con cada nueva lectura de esos documentos, una pequeña duda comenzaba a crecer en su interior. Rodrigo siempre aparecía con prisa para que firmara los papeles. Siempre decía que era solo un trámite. Siempre prometía explicarlo mejor después. Quizás había confiado demasiado en él simplemente porque quería creer que un hijo jamás haría algo para perjudicar a sus propios padres. A la mañana siguiente, Estela se despertó con una extraña sensación de inquietud. No era exactamente miedo, sino algo parecido a la sensación que se tiene cuando uno se da cuenta de que una pieza de un rompecabezas no está en su sitio. Preparó café como de costumbre y se sentó a la mesa con Walter para hablar del trabajo del día. Durante unos minutos pensó en mencionar los documentos, pero decidió esperar. Antes de generar preocupación, quería asegurarse de que realmente hubiera algún problema. Después de que Walter se fuera al taller, Estela regresó a la mesa de la cocina con los papeles y una vieja carpeta de contratos de la empresa. Durante años había guardado todo con una organización casi obsesiva, un hábito que desarrolló cuando el negocio aún era pequeño y cualquier error financiero podía significar un desastre. Al comparar los nuevos documentos con los antiguos, algunas diferencias empezaron a hacerse más evidentes. Los nuevos poderes notariales eran mucho más completos. Hablaban de autoridad administrativa total, amplia representación financiera y poder de decisión sobre los bienes. No se trataba solo de un documento de apoyo administrativo. Era casi una transferencia de control. Estela se quedó mirando la pared de la cocina durante unos segundos, intentando ordenar sus pensamientos. Pequeños recuerdos de los últimos meses empezaron a resurgir con nuevos significados. Rodrigo insistiendo en saber detalles sobre las cuentas bancarias de la empresa.
Rodrigo sugiriendo vender algunos terrenos antiguos para simplificar la gestión. Rodrigo repitiendo que quizás era hora de que sus padres descansaran más. En aquel momento, todo parecía la simple preocupación de un hijo. Ahora, esas mismas frases empezaban a sonar diferentes. A la mañana siguiente, Estela se despertó con una extraña sensación de inquietud. No era exactamente miedo, sino algo parecido a la sensación que se tiene cuando uno se da cuenta de que una pieza de un rompecabezas no está en su sitio. Preparó café como de costumbre y se sentó a la mesa con Walter para hablar del trabajo del día. Durante unos minutos pensó en mencionar los documentos, pero decidió esperar. Antes de generar preocupación, quería asegurarse de que realmente hubiera algún problema. Después de que Walter se fuera al taller, Estela regresó a la mesa de la cocina con los papeles y una vieja carpeta de contratos de la empresa. Durante años había guardado todo con una organización casi obsesiva, un hábito que desarrolló cuando el negocio aún era pequeño y cualquier error financiero podía significar un desastre. Al comparar los nuevos documentos con los antiguos, algunas diferencias empezaron a hacerse más evidentes. Los nuevos poderes notariales eran mucho más completos. Hablaban de autoridad administrativa total, amplia representación financiera y poder de decisión sobre los bienes. No se trataba solo de un documento de apoyo administrativo. Era casi una transferencia de control. Estela se quedó mirando la pared de la cocina durante unos segundos, intentando ordenar sus pensamientos. Pequeños recuerdos de los últimos meses empezaron a resurgir con nuevos significados. Rodrigo insistiendo en saber detalles sobre las cuentas bancarias de la empresa. Rodrigo sugiriendo vender algunos terrenos antiguos para simplificar la gestión. Rodrigo repitiendo que quizás era hora de que sus padres descansaran más. En aquel momento, todo parecía la simple preocupación de un hijo. Ahora, esas mismas frases empezaban a sonar diferentes. Melissa llegó a casa de sus padres esa misma noche. Entró en la cocina con esa mirada atenta que la caracterizaba desde niña, como si observara su entorno antes incluso de hablar. Estela extendió los documentos sobre la mesa y comenzó a explicar cada detalle que había notado. Melissa los leyó con atención, frunciendo el ceño varias veces. En un momento dado, levantó la vista y dijo algo que le heló la sangre a Estela. Esos papeles no eran simples autorizaciones administrativas. Eran poderes notariales muy amplios, capaces de otorgarle a Rodrigo un control significativo sobre importantes decisiones financieras. Mientras revisaba los documentos, Melissa notó algo aún más preocupante. Algunas de las firmas de Estela aparecían en fechas distintas, a lo largo de varios meses. Esto significaba que el proceso no había sido un hecho aislado, sino gradual. Rodrigo había presentado distintos documentos en diferentes momentos, solicitando siempre firmas rápidas. Parecía menos un trámite administrativo y más una estrategia, cuidadosamente elaborada a lo largo del tiempo. Estela empezó a sentir una extraña opresión en el pecho mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Recordó varias visitas de Rodrigo en los últimos meses. Siempre con prisa, siempre diciendo que necesitaba resolver algo rápidamente en el banco o en la notaría. Siempre con ese mismo tono tranquilizador que parecía evitar cualquier pregunta. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que había confiado en él ciegamente. Fue Chanazi, momento cuando Melissa sugirió algo que cambiaría por completo la forma en que Estela manejaría la situación. En lugar de confrontar a Rodrigo de inmediato, tal vez sería mejor investigar primero, para entender exactamente qué estaba sucediendo, para averiguar hasta dónde podría haber llegado ese plan. Era una idea difícil de aceptar, pero también parecía la única manera de evitar que ocurriera algo peor. Esa noche, sentadas en la silenciosa cocina, madre e hija tomaron una decisión que marcaría el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginaban en ese momento. Estela fingiría no saber nada. Seguiría actuando con normalidad con Rodrigo. Mientras tanto, Melissa ayudaría a reunir documentos.
verificar registros y comprender exactamente qué poderes le otorgaban esos papeles a su hermano. Era un plan sencillo en apariencia, pero conllevaba una enorme carga emocional, porque significaba que, por primera vez en su vida, Estela tendría que observar a su propio hijo no como una madre, sino como alguien que podría estar ocultando una infidelidad. La mañana después de su conversación con Melissa, Estela se despertó con una extraña sensación que mezclaba lucidez y agotamiento emocional. Era como si, durante la noche, su mente hubiera cruzado silenciosamente la frontera entre la confianza y la vigilancia. En 40 años de vida familiar, nunca había tenido que mirar a su propio hijo con recelo. Ese simple cambio de perspectiva era doloroso en sí mismo. Aún así, sabía que debía mantener la calma y seguir actuando con normalidad. Esa mañana, entró en el taller de carpintería como siempre, caminando despacio entre los bancos de trabajo mientras saludaba a los empleados por su nombre. El olor a barniz y madera mojada era particularmente fuerte ese día porque se estaba terminando un gran lote de armarios. Esa rutina, que siempre le había brindado paz a Estela, ahora parecía tener un significado diferente. Mientras observaba a los hombres trabajar, pensó en cómo ese lugar representaba algo más que un simple negocio. Esa empresa era, literalmente, la historia de su vida y la de Walter. Empezaron allí cuando tenían poco más de 20 años, sin dinero, sin garantías y sin la certeza de que sus esfuerzos darían fruto. Cada pared de aquel almacén había sido erigida con verdadero sacrificio. La idea de que alguien pudiera intentar tomarlo en silencio era casi insoportable. A media mañana, Rodrigo reapareció en el taller con el mismo maletín de cuero que había traído el día anterior. Parecía relajado, sonriente, hablando de nuevos proyectos como si todo fuera perfectamente normal. Estela notó algo que nunca antes había notado. Rodrigo tenía una habilidad natural para parecer convincente. Era el tipo de persona que hablaba mirándote directamente a los ojos, gesticulando con seguridad y transmitiendo una sensación de confianza casi automática. Durante años, ella siempre había interpretado esto como una señal de liderazgo. Ahora, por primera vez, comenzó a preguntarse si ese talento también podría usarse para manipular situaciones sin levantar sospechas. Mientras Rodrigo hablaba sobre posibles mejoras administrativas para la empresa, Estela prestaba atención a cada detalle de su postura. Era extraño observar a su propio hijo de esa manera, casi como una investigadora silenciosa. Rodrigo parecía completamente a gusto, apoyado en la mesa del taller mientras explicaba que, con algunos cambios en la estructura de gestión, sería posible modernizar el negocio y facilitar las decisiones futuras. En un momento dado, volvió a mencionar la posibilidad de centralizar algunas autorizaciones financieras para evitar la burocracia. Estela asintió, fingiendo estar de acuerdo, mientras analizaba cada palabra para sus adentros. Aquella conversación parecía mucho más estratégica que las anteriores. Rodrigo no comentaba ideas al azar. Conducía la conversación con cuidado, como alguien que ya tenía un objetivo claro en mente. Lo más curioso era que parecía absolutamente seguro de que su madre seguía confiando en él sin reservas. Esa seguridad era quizás precisamente lo que le permitía hablar con tanta soltura. Tras unos minutos, Rodrigo le preguntó casualmente si ya había firmado los documentos que le había dejado el día anterior. Su tono era ligero, casi indiferente, pero Estela percibió una pequeña tensión oculta en aquella pregunta aparentemente sencilla. Fue entonces cuando decidió poner en práctica el plan que había acordado con Melissa. Con la indiferencia de quien olvida algo trivial, respondió que aún no había tenido tiempo de revisarlo con detenimiento, pero que lo haría pronto. Rodrigo reaccionó con una rápida sonrisa y dijo que no había problema. Pero Estela notó algo casi imperceptible. Por una fracción de segundo, su mirada pareció volverse más atenta, como si estuviera evaluando esa respuesta. Esa tarde, Estela se reunió de nuevo con Melissa en la casa familiar. Se sentaron a la misma mesa de la cocina donde tantas
Conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de los años. Melissa trajo un portátil y comenzó a investigar información sobre los términos legales de los documentos. Mientras leía en silencio, su rostro se tornó cada vez más serio. En un momento dado, giró la pantalla hacia su madre y le explicó con calma que esos poderes notariales otorgaban a Rodrigo facultades mucho más amplias de las que Stella había imaginado inicialmente. No se trataba solo de una autorización para ayudar a gestionar la empresa, sino de algo que le permitía tomar decisiones financieras importantes sin consultar a sus padres. Esto incluía negociar transacciones inmobiliarias, gestionar inversiones e incluso representación legal en ciertos casos. Stella escuchaba en silencio, sujetando su taza de café con ambas manos como si necesitara ese gesto para mantener la calma. Cuanto más explicaba a Melissa, más claro quedaba que no se trataba de un documento inocente. Era una estructura legal cuidadosamente elaborada para transferir el control real sobre los bienes familiares. Lo que más asustaba a Stella no era solo el contenido de los documentos, sino la forma en que todo parecía haberse hecho gradualmente. Melissa comenzó a organizar las copias de las firmas cronológicamente y notó algo inquietante. Los papeles se habían presentado en diferentes momentos a lo largo de varios meses. Rodrigo no había intentado obtener todo de golpe. Primero trajo autorizaciones menores, luego documentos un poco más extensos, siempre con breves explicaciones para justificar la necesidad de las firmas. Era una estrategia que dependía por completo de la confianza natural que Stella tenía en él. Al darse cuenta de esto, la invadió una amarga sensación. No se trataba solo de dinero o negocios. Era la dolorosa constatación de que alguien había estudiado cuidadosamente cómo usar la confianza de una madre para conseguir algo. Esa noche, después de que Melissa se marchara, Stella se sentó sola en el porche de la casa. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una claridad excepcional, propia de la distancia, lejos de las luces de la ciudad. Durante años, aquel lugar había sido un refugio de paz para ella y Walter. Pasaron allí muchas noches hablando del futuro de la empresa, de sus hijos y de la vida que habían construido juntos. Pero esa noche el ambiente parecía diferente. Stella recordó a Rodrigo de adolescente, cuando empezó a mostrar interés por el negocio familiar. Solía decir que quería que la empresa creciera aún más. En aquel entonces, aquello parecía un sano orgullo y ambición. Ahora, por primera vez, empezó a preguntarse si aquel deseo de expansión se habría transformado con el paso de los años en algo más peligroso. En los días siguientes, Melissa comenzó a investigar discretamente cierta información financiera. Tenía acceso a algunos registros de la empresa y decidió revisar si había transacciones inusuales en los últimos meses. Lo que encontró inicialmente no parecía alarmante, pero sí algunos detalles curiosos. Rodrigo había mostrado un interés creciente en acceder a los informes financieros completos de la empresa. También había preguntado repetidamente por la actualización del valor de las propiedades familiares. Nada de esto era ilegal ni necesariamente sospechoso en sí mismo. Pero, considerando el contexto de los documentos, esas preguntas comenzaban a parecer parte de algo más grande. Unos días después, Melissa hizo un descubrimiento que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Mientras revisaba registros públicos y redes sociales, encontró algo relacionado con Priscila, la esposa de Rodrigo. Al principio, parecía ser solo un perfil en un sitio de apuestas en línea, pero a medida que continuaba investigando, se dio cuenta de que había mucha más actividad de la que parecía a simple vista. Había comentarios en foros, registros de participación en grupos de apuestas y frecuentes discusiones sobre pérdidas financieras significativas. Esto llamó inmediatamente la atención de Melissa. Cuando Melissa le mostró esta información a Stella, el silencio volvió a reinar en la cocina. Stella siempre había tenido una relación cordial con Priscila, aunque nunca habían sido especialmente cercanas. Sabía que a su nuera le gustaba jugar de vez en cuando, pero jamás imaginó que pudiera ser algo serio.
Melissa le explicó que algunos de los comentarios encontrados sugerían pérdidas económicas muy importantes, posiblemente relacionadas con deudas con acreedores informales. Esa posibilidad le produjo a Estela una opresión en el pecho. En ese momento, una nueva pieza del rompecabezas comenzó a encajar. Si Priscila realmente enfrentaba graves deudas, eso podría explicar por qué Rodrigo intentaba hacerse con el control de los bienes familiares con tanta rapidez. No se trataría solo de ambición económica. Podría ser desesperación. Aún así, la idea de que su propio hijo estuviera dispuesto a manipular a sus padres para resolver los problemas financieros de su esposa era difícil de aceptar. Esa noche, mientras la casa volvía a su silencio habitual, Estela se dio cuenta de que se adentraba en una situación mucho más compleja de lo que había imaginado. Lo que había comenzado como una simple sospecha parecía estar transformándose en algo mucho más grande. Y, por primera vez, empezó a comprender que tal vez se enfrentaba a un plan que se había estado gestando en silencio durante mucho más tiempo del que jamás hubiera podido imaginar. A la mañana siguiente, Estela se despertó incluso antes de que sonara el despertador, algo que rara vez ocurría. Parecía que había pasado toda la noche reorganizando pensamientos que insistían en volver en forma de preguntas. Todavía estaba oscuro cuando fue a la cocina a prepararse un café, y el silencio de la casa era tan profundo que incluso el sonido del agua llenándose la tetera le pareció demasiado fuerte. Mientras esperaba a que hirviera el agua, miró por la ventana que daba al patio del taller de carpintería. El cobertizo seguía cerrado, pero sabía que en unas horas ese lugar volvería a llenarse de vida, con el sonido de las sierras y el familiar olor a madera. Durante 40 años, ese entorno había sido el centro de su vida y la de Walter. Habían construido prácticamente cada parte de esa empresa con sus propias manos. La idea de que todo eso pudiera estar ahora en riesgo le produjo una mezcla de tristeza e incredulidad que Estela nunca había sentido antes. Se preguntaba una y otra vez si estaba interpretando todo correctamente. Quizás aún había alguna explicación sencilla que no veía. Quizás Rodrigo simplemente estaba intentando organizar mejor el negocio familiar. Pero entonces los recuerdos de los documentos volvieron a su mente, junto con los descubrimientos de Melissa sobre las apuestas de Priscilla. Cuanto más encajaban todas las piezas, más difícil le resultaba creer que todo hubiera sido un simple malentendido. Esa misma mañana, Estela decidió hablar con Walter. No fue una conversación fácil, pues sabía que esta revelación podría causarle un dolor inmenso. Walter siempre había estado muy orgulloso de Rodrigo. Durante años había hablado con amigos y empleados sobre el talento que su hijo tenía para los negocios y cómo algún día podría hacerse cargo de la empresa familiar. Sentada a la mesa de la cocina, Estela le explicó todo con calma: los documentos, las cláusulas extrañas, los descubrimientos de Melissa y la posible conexión con las deudas de juego de Priscila. Walter escuchó en absoluto silencio. Era el tipo de hombre que procesaba la información lentamente, analizando cada detalle antes de reaccionar. Cuando Estela terminó de hablar, se quedó mirando la mesa durante unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que realmente fueron. Luego respiró hondo y dijo algo que sorprendió a Estela: si esto es cierto, tenemos que estar seguros antes de hacer nada. Esa respuesta no denotaba ira ni negación, sino una calma que demostraba la experiencia de alguien que había dedicado toda su vida a tomar decisiones difíciles. Walter sabía que acusar a su hijo sin pruebas sólidas podría destruir a la familia de forma irreversible. Al mismo tiempo, también sabía que ignorar las señales de advertencia podría poner en peligro todo lo que habían construido. En los días siguientes, Estela, Walter y Melissa comenzaron a actuar con mucha más cautela. La decisión de fingir normalidad cobró aún más importancia ahora que Walter también estaba involucrado en el plan. Rodrigo continuó visitando con frecuencia el taller de carpintería, hablando de proyectos y decisiones administrativas como siempre. Para cualquiera que observara desde fuera, la familia parecía funcionar con normalidad. Pero tras esa apariencia tranquila,
Cada conversación comenzó a ser analizada con mucha más atención. Walter empezó a prestar más atención a las preguntas que Rodrigo hacía sobre las finanzas y los activos de la empresa. Melissa continuó investigando discretamente los registros financieros y la información relacionada con las apuestas de Priscila. Mientras tanto, Estela mantuvo su comportamiento habitual, fingiendo no notar nada fuera de lo común. Esta silenciosa farsa requería un enorme autocontrol emocional. En varios momentos, tenía que recordarse a sí misma que cualquier reacción precipitada podría alertar a Rodrigo antes de que comprendieran del todo lo que estaba sucediendo. Fue Melissa quien hizo el siguiente descubrimiento importante. En una de sus búsquedas, encontró registros de préstamos solicitados en plataformas financieras poco conocidas. Algunos de estos préstamos estaban directamente vinculados al nombre de Priscila. Las cantidades no eran pequeñas. Sumadas, superaban sumas que fácilmente podrían poner a alguien bajo la presión de acreedores agresivos. Cuando Melissa les mostró estos datos a sus padres, el ambiente en la cocina se tornó tenso nuevamente. Confirmaba algo que, hasta entonces, solo se sospechaba: Priscila, en efecto, enfrentaba serios problemas financieros. Y cuando alguien se encuentra rodeado de deudas de este tipo, las decisiones desesperadas pueden parecer justificables. Esa noche, Estela pasó mucho tiempo pensando en lo que podría estar pasando por la cabeza de su hijo. Intentó imaginar el momento en que Rodrigo pudo haber decidido tomar ese camino. Tal vez todo comenzó con las dificultades económicas de su esposa. Tal vez creyó que podría resolverlo todo rápidamente vendiendo algunos bienes familiares para pagar las deudas y luego reorganizando las cosas. Mucha gente empieza con pequeñas justificaciones para decisiones moralmente dudosas. El problema es que estas justificaciones tienden a crecer junto con los riesgos. Unos días después, Rodrigo volvió a mencionar la posibilidad de vender algunas de las antiguas propiedades familiares. Presentó la idea como una decisión práctica, argumentando que ciertos terrenos llevaban años sin uso y podían convertirse en inversiones más modernas. Estela escuchaba atentamente, fingiendo considerar la propuesta. Sin embargo, en su interior, cada palabra parecía confirmar aún más las sospechas que habían ido creciendo desde el inicio de la investigación. Fue también durante esta etapa cuando Walter comenzó a notar algo curioso en el comportamiento de su hijo. Rodrigo parecía más ansioso de lo normal al hablar de decisiones financieras. A veces volvía al mismo tema varias veces durante la misma conversación, como si intentara apresurar algo. Eso no era típico de él. A Rodrigo siempre le gustaba mostrarse seguro y tener el control de las situaciones. Mientras tanto, Melissa profundizó su investigación sobre las actividades en línea de Priscila. En foros de apuestas, encontró conversaciones donde su nuera mencionaba grandes pérdidas y hablaba de la presión de los acreedores. Algunos comentarios sugerían que se acercaba rápidamente la fecha límite para saldar esas deudas. Cuando Melissa les mostró estos mensajes a sus padres, la gravedad de la situación se hizo aún más evidente. Significaba que el plan de Rodrigo probablemente tenía fecha límite. Si los acreedores de Priscila lo estaban presionando, tal vez él estaba intentando resolver todo rápidamente antes de que la situación se hiciera pública. Esa noche, sentado en el porche junto a Estela, Walter dijo algo que resumía a la perfección lo que todos empezaban a comprender: si Rodrigo realmente está haciendo esto, entonces no solo está pensando en dirigir la empresa, está pensando en apoderarse de todo. La mañana después de su conversación en el balcón, Estela despertó con una extraña sensación de claridad. Durante semanas había estado lidiando con dudas, hipótesis y descubrimientos que surgían gradualmente, pero ahora algo parecía haber cambiado en su interior. La posibilidad de que Rodrigo intentara tomar el control de la empresa ya no era solo una sospecha lejana, sino que se estaba convirtiendo en una realidad difícil de negar. Aún así, lo más doloroso no era el riesgo financiero. Lo que realmente le pesaba en el corazón era la idea de que su propio hijo pudiera haber planeado algo tan calculado contra sus propios padres.
Mientras preparaba el café, Estela observó a Walter sentado a la mesa con esa mirada silenciosa que solía tener cuando reflexionaba profundamente. Ninguno de los dos habló del tema en ese momento. A veces, el silencio habla más alto que cualquier palabra. Después, G, tantos años juntos, sabían cuando estaban pensando exactamente en lo mismo. La empresa, la casa, el terreno que habían comprado a lo largo de sus vidas. Todo eso representaba décadas de esfuerzo. Pero lo que realmente estaba en juego ahora era algo mucho más importante: la confianza dentro de su propia familia. Más tarde ese día, Melissa regresó a casa de sus padres con algunas notas. Había pasado buena parte de la noche investigando información sobre procesos legales relacionados con poderes notariales e incapacidad civil. Cuando se sentaron a la mesa de la cocina, Melissa explicó algo que hizo que el ambiente se volviera aún más tenso. En muchos casos, quienes obtienen amplios poderes notariales sobre bienes familiares también intentan usar estas autorizaciones para iniciar demandas que cuestionen la capacidad mental de los propietarios originales. No era algo sencillo, pero existían precedentes legales. La lógica era cruel pero efectiva si alguien logra convencer a un juez de que los padres ya no son plenamente capaces de administrar sus propios bienes. El control puede transferirse oficialmente a quien ya tenga el poder notarial. Mientras Melissa hablaba, Estela sintió un escalofrío. Esa posibilidad le pareció absurda al principio, pero cuanto más pensaba en los documentos que Rodrigo le había presentado en los últimos meses, más sentido tenía esa teoría. No se trataría simplemente de un intento de vender algunos bienes rápidamente. Podría ser algo mucho más profundo. Walter fue el primero en expresar esa idea directamente. Apoyó las manos sobre la mesa y dijo lentamente que si Rodrigo realmente estaba planeando algo así, no se trataba solo de saldar las deudas de su esposa. Sería una estrategia completa para controlar las finanzas de sus propios padres. La frase quedó suspendida en el aire durante unos segundos. Era difícil incluso oírla en voz alta. Durante décadas, Walter le había enseñado a Rodrigo sobre negocios, responsabilidad y honestidad. La idea de que su hijo pudiera usar sus conocimientos legales para manipular a sus padres parecía casi surrealista. Aún así, las piezas seguían encajando con una precisión inquietante. En los días siguientes, Estela comenzó a prestar aún más atención a cada conversación que tenía con Rodrigo. Pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos ahora llamaban su atención. En una de esas visitas al taller de carpintería, Rodrigo comentó casualmente que sus padres trabajaban demasiado para su edad. Lo dijo con un tono aparentemente preocupado, sugiriendo que tal vez era hora de que descansaran más y dejaran las decisiones importantes en manos de la nueva generación. Para cualquiera que escuchara esa frase aisladamente, podría sonar como una preocupación familiar. Pero ahora, después de todo lo que habían descubierto, esas palabras empezaron a parecer parte de un discurso cuidadosamente elaborado. Melissa también comenzó a investigar al abogado que había asistido a la fiesta de aniversario de bodas. Descubrió que, si bien la familia lo conocía desde hacía muchos años, recientemente había estado involucrado en algunos casos relacionados con transferencias de activos en empresas familiares. No se había demostrado ninguna ilegalidad en estos casos, pero el patrón de las situaciones era curioso: herederos que obtenían un amplio control administrativo sobre negocios dirigidos por padres ancianos. Cuando Melissa les contó esto a sus padres, la preocupación inicial se transformó en algo más concreto. Indicaba que Rodrigo podría no estar actuando solo. Si ese abogado realmente estaba dirigiendo la estrategia legal, el plan podría estar siendo elaborado con mucho más cuidado del que habían imaginado. Fue en ese momento cuando Estela tomó una decisión que marcaría un punto de inflexión en su manejo de la situación. En lugar de investigar en silencio, comenzaría a reunir pruebas. No solo sospechas o interpretaciones, sino pruebas claras que demostraran con exactitud lo que Rodrigo intentaba hacer. Melissa sugirió entonces buscar un abogado completamente independiente, alguien sin ninguna relación previa con la familia ni con la empresa. Tras investigar un poco,
Encontraron a un profesional con experiencia en disputas patrimoniales familiares. La primera reunión tuvo lugar discretamente en una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Durante esa reunión, Estela explicó toda la situación con admirable serenidad. El abogado escuchó atentamente, analizó copias de los documentos y formuló varias preguntas detalladas sobre cómo Rodrigo había estado presentando los papeles a lo largo de los meses. Tras un breve silencio, dijo algo que confirmó los peores temores de la familia. Los documentos podrían utilizarse, en efecto, para transferir un control significativo de la herencia. Antes de que terminara la reunión, el abogado dijo algo que cambiaría por completo el rumbo de la historia si Rodrigo realmente planeaba usar esos poderes para tomar el control de la empresa y los bienes familiares. La mejor defensa sería desenmascarar el plan antes de que pudiera llevarlo a cabo por completo. Y, para ello, tal vez sería necesario crear una situación en la que Rodrigo creyera que todo funcionaba exactamente como esperaba. Tras la reunión con el nuevo abogado, Estela pasó 2 días enteros en silencio, reflexionando sobre la estrategia que habían discutido. No era fácil aceptar la idea de fingir ingenuidad frente a su propio hijo, todo sabiendo que cada conversación tendría ahora un peso calculado. Durante más de 40 años había construido su vida sobre la confianza, la franqueza y el trabajo duro. Ahora, por primera vez, necesitaba actuar con una cautela casi estratégica dentro de su propia familia. La mañana del tercer día, mientras paseaba por el taller de carpintería observando a los empleados terminar un gran lote de muebles, tomó su decisión final. Si Rodrigo realmente creía que estaba manipulando la situación, entonces quizás era necesario permitirle seguir creyéndolo por un tiempo. Esa estrategia podría revelar mucho más sobre sus verdaderos planes. Estela sabía que sería doloroso mantener esta farsa, pero también comprendía que actuar impulsivamente podría destruir cualquier posibilidad de proteger todo lo que ella y Walter habían construido a lo largo de sus vidas. Esa semana, cuando Rodrigo volvió al taller para hablar de asuntos de la empresa, Estela decidió cambiar ligeramente el tono de la conversación. En lugar de mostrarse cautelosa, empezó a parecer más receptiva a sus ideas. En un momento dado, mencionó casualmente que quizás sí era hora de simplificar algunas responsabilidades administrativas. Rodrigo reaccionó casi de inmediato, mostrando entusiasmo ante la posibilidad. Empezó a hablar de reorganizar la estructura de la empresa, modernizar los procesos e incluso considerar la venta de algunas propiedades antiguas que, según él, no se estaban utilizando adecuadamente. Mientras Rodrigo hablaba, Estela observaba cada detalle de su comportamiento. El entusiasmo parecía genuino, pero también había algo más, una especie de urgencia oculta en sus palabras. Era como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. En los días siguientes, Rodrigo intensificó sus visitas al taller de carpintería y a la casa de sus padres. Siempre proponía nuevas ideas sobre la reorganización financiera y posibles decisiones estratégicas para el futuro de la empresa. Estas conversaciones volvió a mencionar la importancia de que sus padres pensaran más en la jubilación. Decía que, después de tantos años de trabajo, merecían descansar y disfrutar de la vida. Estela fingía estar de acuerdo con estas reflexiones, haciendo comentarios ligeros sobre la posibilidad de bajar el ritmo pronto. Para cualquier observador externo, parecía una conversación familiar sobre la transición generacional de la empresa. Pero detrás de estas conversaciones aparentemente normales, Estela sabía que estaba alimentando la confianza de Rodrigo en que su plan estaba funcionando. Mientras tanto, Melissa continuó recabando información que pudiera esclarecer por completo la situación financiera de Priscila. La investigación acabó revelando algo aún más preocupante. Algunas de las deudas asociadas a su nombre no solo estaban vinculadas a plataformas de apuestas legales. También existían registros de préstamos informales, realizados con intermediarios que operaban fuera del sistema bancario tradicional. Esto significaba que la presión para pagar podía ser mucho más agresiva que la de un simple cobro de deudas.
Cuando Melissa les mostró esta información a Estela y Walter, la situación en general empezó a tener más sentido. Si Priscila realmente estaba siendo presionada por acreedores de ese tipo, Rodrigo podría estar intentando resolverlo todo rápidamente antes de que las consecuencias se hicieran públicas. Esto explicaba la urgencia que percibían en sus conversaciones. Fue también durante esta fase que el nuevo abogado sugirió algo que, en un principio, le pareció demasiado atrevido a Estela. Le dijo que si Rodrigo creía firmemente que sus padres estaban dispuestos a vender parte de sus bienes, podría revelar detalles aún más claros sobre los planes que estaba preparando. En otras palabras, hacerle creer que el plan estaba a punto de materializarse podría llevarlo a actuar con más confianza y posiblemente a cometer errores. Estela lo pensó mucho antes de aceptar esta estrategia. La idea de fingir que quería vender la empresa que le había costado 40 años construir le parecía casi absurda. Pero también era cierto que esta farsa podría ser la única manera de desenmascarar por completo el plan de Rodrigo antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando surgió la idea de la casa de campo. La propiedad siempre había sido un lugar importante para la familia, utilizado para fiestas y reuniones a lo largo de los años. El abogado sugirió que un gran evento podría crear el ambiente ideal para reunir a familiares, testigos y personas vinculadas a la empresa. Si todo se planificaba correctamente, esa reunión podría ser el momento perfecto para revelar toda la verdad. En los días siguientes, Estela empezó a mencionarle a Rodrigo de forma casual que estaba considerando seriamente organizar una reunión familiar en la casa de campo. Dijo que quería hablar con todos sobre el futuro de la empresa y tal vez anunciar oficialmente su jubilación. La reacción de Rodrigo fue justo la que ella esperaba. Parecía entusiasmado, casi aliviado ante la posibilidad. Esa noche, después de que Rodrigo se marchara, Estela se sentó en el porche con Walter y Melissa. El silencio entre los tres reflejaba una mezcla de tensión y determinación, porque ahora sabían que estaban entrando en la fase más delicada de todo el proceso. El plan estaba en marcha, y, si todo salía según lo previsto, la verdad finalmente saldría a la luz ante todos. Los días previos a la reunión en la casa de campo estuvieron marcados por una tensión silenciosa que solo 3 personas comprendían: Estela, Walter y Melissa. Para el resto de la familia y los empleados del taller de carpintería, el evento parecía una reunión más. Una reunión importante organizada por Estela para discutir el futuro de la empresa. Ella misma contribuyó a difundir esta idea, comentando casualmente a familiares y conocidos que quizás era hora de anunciar oficialmente su jubilación. Esa conversación se extendió rápidamente entre los allegados a la familia. Muchos pensaron que la decisión era natural. Después de todo, Estela y Walter se acercaban a los 70 y habían trabajado prácticamente todos los días de su vida adulta. Mientras se llevaban a cabo los preparativos, Estela mantuvo una calma que impresionó incluso a Melissa. Sin embargo, en su interior sentía el peso emocional de aquella farsa. Cada llamada que hacía, cada invitación que enviaba, cada detalle organizado, para la reunión parecía estar cargado de una mezcla de tristeza y determinación. Porque, en el fondo, aquella reunión no era una celebración, sino una trampa cuidadosamente urdida para revelar una traición que jamás imaginó enfrentar. Rodrigo, por otro lado, parecía cada vez más seguro a medida que se acercaba la fecha de la reunión. En los días previos, visitó a sus padres con más frecuencia de lo habitual. En varias de estas conversaciones, volvió a mencionar la importancia de estructurar la empresa para el futuro, como si ya estuviera preparando el terreno para asumir un papel central en la toma de decisiones. Estela notó el creciente entusiasmo en su comportamiento. Rodrigo parecía creer sinceramente que estaba a punto de lograr el control que había estado buscando en silencio durante meses. Esa seguridad paradójicamente era precisamente lo que hacía posible el plan de Estela. Cuanto más seguro se sentía, menos cauteloso se volvía. Melissa dedicó esos últimos días a revisar minuciosamente todas las pruebas que habían reunido. Había copias de los poderes notariales,
registros de las deudas de Priscila, capturas de pantalla de conversaciones en foros de apuestas e incluso algunas grabaciones discretas de diálogos en los que Rodrigo mencionaba la reorganización total del patrimonio familiar. Todo estaba meticulosamente organizado. El abogado que los asesoraba explicó que la presentación de esta información debía ser clara y cronológica para que nadie pudiera cuestionar lo que realmente había sucedido. La mañana de la reunión, Estela despertó con una inesperada sensación de calma. Durante semanas había imaginado que este momento estaría dominado por la ansiedad o la ira. Pero lo que sentía ahora era diferente. Era una serenidad firme, casi silenciosa, como si finalmente estuviera lista para afrontar una verdad que se había ido acercando lentamente. Mientras paseaba por el jardín de la casa de campo, observando los preparativos, recordó todos los momentos importantes que aquella propiedad había presenciado a lo largo de los años: cumpleaños, reuniones familiares, celebraciones de la empresa. Jamás imaginó que un día a ese mismo lugar sería el escenario de algo tan decisivo. Los invitados comenzaron a llegar a última hora de la tarde. Familiares, viejos amigos de la familia y algunos empleados que habían estado en la empresa desde sus inicios se presentaron, curiosos por saber qué importante anuncio quería hacer Estela. El ambiente era distendido e incluso festivo. Había comida, conversaciones animadas y esa expectación propia de las grandes reuniones familiares. Rodrigo y Priscila llegaron poco después, bien vestidos y visiblemente seguros de sí mismos. Para ellos, esta reunión representaba el momento en que el plan finalmente comenzaría a materializarse. Rodrigo pasó buena parte de la noche conversando con algunos familiares y empleados, mencionando discretamente que la empresa podría experimentar cambios importantes próximamente. Hablaba como alguien que ya se veía en el centro de las decisiones futuras. Estela observaba todo desde la distancia, charlando con los invitados y manteniendo la calma que había practicado durante semanas. Walter también se mantuvo sereno, aunque Melissa percibió en sus ojos una mezcla de tristeza y decepción que le resultaba difícil disimular por completo. En cierto momento de la noche, el abogado contratado por Estela llegó discretamente. Saludó a la familia como si fuera un invitado más y se quedó observando lo que sucedía a su alrededor. Pocos sabían que su presencia allí formaba parte de algo mucho más importante que una simple reunión familiar. Una vez reunidos todos en el jardín principal de la casa de campo, Estela pidió la atención de los invitados. El murmullo de las conversaciones fue disminuyendo poco a poco a medida que la gente se giraba para escuchar lo que tenía que decir. Rodrigo parecía particularmente interesado en ese momento. Creía que ese discurso sería el anuncio oficial de la jubilación de sus padres y, posiblemente, el inicio de la transición de poder dentro de la empresa. Estela comenzó hablando de la historia del negocio de carpintería, recordando los difíciles primeros años, los retos que enfrentó junto a Walter y el orgullo que siempre sintió al ver crecer la empresa a lo largo de las décadas. Muchos invitados escucharon con atención e incluso con emoción, convencidos de que estaban presenciando el cierre de una gran etapa en la vida de la pareja. Luego, tras unos segundos de silencio, Estela cambió por completo el tono de la conversación. Dijo que antes de hablar de su jubilación, necesitaba aclarar algo muy importante que había estado sucediendo en los últimos meses. En ese momento, Melissa se acercó con una carpeta llena de documentos. Y fue allí mismo, frente a todos los invitados, que Estela comenzó a revelar, paso a paso, el plan que habían preparado contra ella y Walter. El silencio que llenó el jardín de la casa de campo en ese momento fue tan repentino que pareció casi físico, como si el aire se hubiera vuelto repentinamente más denso. Estela se puso de pie frente a todos, sosteniendo la carpeta de documentos mientras observaba los rostros a su alrededor. Algunos invitados aún sonreían, creyendo que era parte de un discurso emotivo sobre la familia o el legado. Otros comenzaron a notar algo diferente en su tono de voz. No era el tono de alguien que anunciaba su jubilación. Era el tono de alguien a punto de revelar una dura verdad.
Melissa abrió lentamente la carpeta y le entregó el primer documento a Estela. Rodrigo, que estaba apoyado en una mesa cercana con un vaso en la mano, frunció ligeramente el ceño, tratando de comprender lo que sucedía. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Entonces Estela respiró hondo y dijo, con impresionante calma, que en los últimos meses había descubierto algo que jamás imaginó enfrentar dentro de su propia familia. Comenzó explicando que, durante semanas, la habían animado a firmar documentos que parecían simples autorizaciones administrativas relacionadas con la empresa y las propiedades familiares. Comentó que confiaba plenamente en quienes le presentaban esos papeles y, por lo tanto, nunca imaginó que pudieran representar algo diferente. Mientras hablaba, Estela levantó uno de los documentos y se lo mostró a los invitados. El abogado presente se acercó discretamente para confirmar la autenticidad del material. Luego explicó que esas firmas formaban parte de un conjunto de poderes notariales que transferían prácticamente todo el control financiero de la familia a Rodrigo y su esposa. Algunos invitados intercambiaron miradas de confusión. Otros parecían incrédulos ante lo que oían. Rodrigo, por su parte, ya no parecía simplemente confundido, parecía tenso. Melissa sacó otro juego de papeles de la carpeta y se los entregó al abogado, quien con calma comenzó a explicar a los presentes el significado legal de dichos documentos. Confirmó que, de usarse según lo planeado, podrían permitirle a Rodrigo asumir el control total de la empresa, las propiedades y prácticamente todos los bienes financieros de la pareja. Pero esa era solo una parte de la historia. Estela reveló entonces que, inicialmente, creyó que su hijo solo intentaba ayudar a administrar los bienes familiares. Sin embargo, al investigar la situación más a fondo, comenzó a darse cuenta de que algo mucho más preocupante estaba sucediendo. Fue entonces cuando Melissa presentó otra información que había recopilado durante las semanas. Explicó que había descubierto registros de grandes deudas acumuladas por Priscila en plataformas de apuestas en línea y también por préstamos informales. Algunas de estas deudas ya estaban siendo reclamadas agresivamente por los acreedores. Los murmullos entre los invitados aumentaron de inmediato. Esa revelación comenzaba a mostrar una imagen de la situación familiar muy diferente a la que nadie había imaginado. Estela reveló entonces la parte más dolorosa de toda la historia. Según las pruebas recabadas, el plan de Rodrigo y Priscila no consistía simplemente en administrar los bienes familiares. Planeaban vender rápidamente una gran parte de las propiedades y la empresa, a menudo a precios muy inferiores al valor de mercado, simplemente para obtener liquidez inmediata. Este dinero se usaría para pagar las deudas acumuladas y asegurar que pudieran mantener su estilo de vida actual. Pero aún había más. Estela explicó que los documentos también podían usarse para algo aún más cruel. Con esos poderes notariales, Rodrigo podía declarar legalmente que sus padres ya no eran mentalmente capaces de tomar decisiones financieras importantes. Si lograba probarlo ante el tribunal, podría asumir el control absoluto de todo, justificando la decisión con el argumento de que solo se preocupaba por ellos. Cuando se pronunciaron esas palabras, muchos invitados quedaron paralizados. Algunos de los empleados del taller de carpintería, que conocían a Estela desde hacía décadas, parecían especialmente afectados. Para ellos, esa empresa siempre se había basado en el trabajo duro, la honestidad y la dedicación a la familia. La idea de que todo eso pudiera haberse destruido por una traición interna era difícil de aceptar. Rodrigo finalmente intentó reaccionar. Empezó diciendo que todo había sido un malentendido, que solo intentaba organizar el futuro de la empresa y ayudar a sus padres a descansar después de tantos años de trabajo. Pero en ese momento, el abogado presentó las grabaciones y los registros de las conversaciones recopiladas durante las semanas anteriores. El intento de defensa perdió fuerza rápidamente. La seguridad que Rodrigo mostró al llegar a la fiesta se desvaneció por completo en cuestión de minutos. Ante las pruebas y los testigos presentes, quedó claro que el plan había sido meticulosamente preparado. El abogado explicó que los poderes notariales ya estaban
siendo revocados oficialmente y que se iniciarían acciones legales para investigar el intento de fraude. Cuando todo terminó, el ambiente en la casa de campo era completamente distinto al de esa misma noche. El negocio estaba a salvo. Las propiedades y los bienes de la familia permanecerían bajo el control de Stella y Walter. La justicia comenzaría a seguir su curso. Sin embargo, mientras los invitados se despedían lentamente, Stella sabía que algo mucho más profundo se había perdido ese día, porque algunas heridas no son financieras ni legales, son emocionales, y a veces la peor traición no viene de un enemigo, sino de alguien a quien has dedicado toda tu vida a llamar hijo.